El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, conozcamos ahora otra posición sobre la situación política. Escuchamos hace minutos a Yomaira Gavilanes con una postura crítica sobre el estado del diálogo, sobre la situación política, sobre la situación económica, sobre la posibilidad de un juicio político al ministro de Economía y Finanzas. César Monge a los tiempos nos atiende, nos acompaña. Él es el director nacional del movimiento Creo. ¿Cómo le va, César? Buenos días. Muy bien, muy bien. Saludos, Fabricio, a la distancia. Qué bueno verte con salud, que hoy por hoy es probablemente lo más importante. Así que contento de estar aquí contigo y listo para el diálogo. Gracias, gracias. Igualmente agradezco la gentileza de atendernos en esta mañana. A ver, ¿cómo ve, Creo, la posibilidad de que el ministro de Economía y Finanzas sea llamado a juicio político en la Asamblea? ¿Ustedes, como organización política, podrían respaldar esta posibilidad de interpelación? Yo creo que muy probablemente este juicio político termine efectivamente sucediendo, me parece a mí, porque además hay una noticia ayer que honestamente no ayuda para nada, no le ayuda al ministro, tampoco ayuda al gobierno en su intención de llevar adelante un proyecto de ley, entre comillas, humanitario, y esto tiene que ver con el descubrimiento o el anuncio o la noticia, como quieras llamarlo, de una red de corrupción, de tráfico de influencias al interior del Ministerio de Finanzas, que lo único que hace es generar más dudas con relación al ambiente político que se vive el día de hoy, y obviamente si el Ministerio de Finanzas está infiltrado, tomado o afectado, como lo quieras llamar, por red de corrupción, y es el Ministerio de Finanzas el que dispone y ordena y organiza los fondos públicos, pues ya te imaginarás lo que esto genera en el ambiente social y político. Así que seguramente, presumo yo, este juicio político va a ver la luz en el Pleno, y luego veremos los argumentos de acusación y de defensa para poder formarnos un mejor criterio. Ahora, los asambleístas de Creo en la Comisión de Educación, que pretende impulsar ese juicio político, respaldaron, se sumaron a la posibilidad de llevar adelante esa interpelación. Ahí están, por ejemplo, Yanine Cruz, me parece que el señor Marcelo Simbaña también pertenece al movimiento Creo. Ellos se han sumado a la posibilidad de llevar a juicio político. Por eso mi pregunta, ¿usted cree que Creo podría apoyar la censura y destitución del ministro? Sí, sin duda es una posibilidad porque además existe el hecho que tú mencionas. Y Yanine y Marcelo, los dos, han sido muy contundentes y claros en la discusión interna del movimiento. Hemos establecido una próxima reunión para ver los elementos del juicio político, pero sin duda esos insumos de las dos personas que tú acabas de mencionar van a ser fundamentales, y te puedo anticipar que ellos han sido muy críticos con respecto al rol del ministro. ¿Cuál es la posición que tiene el movimiento Creo hoy respecto del gobierno del presidente Moreno? Y le hago esta pregunta porque hasta hace pocos meses Creo era parte de una alianza legislativa con Alianza País y con sectores de independientes, fruto de esa alianza legislativa que le llamaron Acuerdo de Gobernabilidad. Lograron elegir autoridades de la Asamblea Nacional el 14 de mayo del año anterior. Hubo una distribución del resto de espacios de dirección en la función legislativa, así como también de presidencias y vicepresidencias de comisiones. Pero ese acuerdo se rompió. El líder de su movimiento, Guillermo Lasso, confirmó justamente la ruptura de ese acuerdo. ¿Qué pasa hoy? ¿Cómo ve, Creo, la situación económica y política, y cuál es su posición respecto del gobierno del presidente Moreno? Bueno, primero que nada, yo creo que hay quizás una frase que refleja lo que representa este gobierno, y estaba escuchando la entrevista previa a la mía, la persona que me antecedió, y confirma un poco esa frase a mi criterio y ese sentimiento generalizado. Yo creo que es la pérdida de una oportunidad
para realmente poder enrumbar al Ecuador en una línea diferente, tratar de sacar al Ecuador de esta crisis económica y social que no ha sido generada exclusivamente por esta crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus. Ya venía arrastrándose durante los últimos 3 años, y en general creo que se ha perdido la oportunidad, como te menciono, de hacer cambios importantes en varias áreas que son fundamentales, y me parece que esa es una de las razones por las cuales, entre otras, la organización que yo represento, el movimiento Creo, más allá de haber dado el beneficio de la duda, de decir, bueno, intentemos llevar adelante ciertos cambios importantes, al final del día nos dimos cuenta que estos no iban a suceder, que había un doble discurso y que bajo esa realidad no tenía ningún sentido seguir haciendo un esfuerzo con una administración pública que definitivamente yo creo que le quedó grande el puesto, que no entendió la realidad nacional y que no tuvo la capacidad de llevar adelante cambios importantes y dar ejemplos marcando precedentes que creo que hubieran sido fundamentales en temas como la lucha contra la corrupción. ¿Usted cree que al presidente Moreno, para clarificar eso, al presidente Moreno usted cree que le quedó grande el puesto? ¿Eso es lo que nos está diciendo? Bueno, yo creo que le quedaba grande el puesto cuando era candidato, sin duda. El mejor ejemplo de esto es que un candidato que rehúye al debate y que no quiere debatir y que le da las vueltas, se esconde, no da la cara, yo creo que te dice mucho qué es lo que iba a pasar después. Por eso es que, te digo francamente, yo escuchaba la entrevista anterior y había un poco una queja de, bueno, nosotros estuvimos en el tema del diálogo, de la firma de acuerdos. Yo tenía siempre tuve mis dudas sobre ese ejercicio. Nosotros no participamos en ese ejercicio ciudadano. Yo no veía las capacidades o el perfil de alguien que tuviera el liderazgo necesario y el conocimiento o la experiencia de vida necesaria como para realmente marcar la diferencia. Pero en el camino ustedes terminaron... Con el paso del tiempo el tema se cayó. En el camino, ustedes terminaron aliándose con Alianza País y con el presidente Moreno, César. Terminó pasando eso en la práctica. Pasó en la Asamblea Nacional, respaldaron la propuesta de consulta popular que impulsó el presidente de la República. O sea, en el camino, creo, sí se sumó a respaldar al presidente Moreno. Mira, yo te diría que apoyar las cosas positivas como una consulta popular que había sido propuesta por Guillermo Lasso, no por Lenín Moreno. Tú recordarás que quien proponía una consulta popular en la campaña era Lasso. Moreno nunca contestó la pregunta sobre el tema de consulta popular. Y cuando Moreno plantea una consulta popular apoyada por más del 80% de los ecuatorianos, hubiera sido absurdo que nosotros fuéramos como el perro del hortelano, es decir, bueno, yo proponía una consulta popular, hoy la apoya el 80% del país, pero como yo soy oposición salgo a decir que me opongo a ello. Eso no es oposición, eso es fanatismo, es irracionalidad. No me parece que eso es apoyar a un gobierno, es apoyar una propuesta que nosotros mismos impulsamos. Y en términos legislativos, definitivamente lo que se intentó fue impulsar una serie de temas que se plasmaron en un documento, con lo cual estuvimos de acuerdo varias bancadas, pero todo llega a su momento, es decir, llega un punto que por más de que tú escribas en un documento que quieres luchar contra la corrupción y luego entras en la lucha contra la corrupción, Creo hace lo que tiene que hacer para luchar contra la corrupción, y luego resulta que cuando llega el momento de los momentos, el movimiento del presidente de la República protege la corrupción, como la corrupción del Consejo Nacional Electoral, nosotros no tenemos nada que hacer en un acuerdo de varias partes que sencillamente no se cumplió y no tiene sentido continuarlo. Pero déjeme trasladarle en ese sentido, César. Eso es distinto a apoyar a un gobierno, y el mejor ejemplo de esto es que nosotros públicamente, digamos, no tenemos ni ministros, ni tronchas, ni embajadas, ni se nos entregan hospitales, ni ninguna de estas cosas que le hacen daño al país. Pero déjeme trasladarle en cambio el sentir de algunos de los oyentes que están participando, están escuchando este diálogo, también lo estamos transmitiendo por Facebook Live, aparte de nuestra señal de radio. Algunos oyentes dicen que lo que están haciendo hoy, lo que está haciendo el movimiento Creo hoy, es pretendiendo bajarse de la camioneta. Le traslado este comentario que hacen algunos internautas. ¿A qué les responde ustedes? Y yo le pregunto también, si Creo se bajó o se está pretendiendo bajar de la camioneta. Bueno, primero que cada uno tiene su interpretación política y es respetable. Segundo,
Mira, el acuerdo legislativo sucedió el año pasado, es decir, esto no fue desde el inicio del gobierno, es decir, que difícilmente se puede argumentar que nosotros nos trepamos a alguna camioneta, nos hubiéramos trepado desde el día 1 y no lo hicimos. Es más, yo recuerdo ese proceso de diálogo donde Moreno se tomaba fotos con diferentes actores políticos, desde Cynthia Viteri hasta Dalo Bucaram, y el único actor político que probablemente no estuvo ahí para la foto fue Guillermo Lasso. Lo que sucedió el año pasado fue el intento de tratar de no desaprovechar una oportunidad en el ámbito legislativo e impulsar ciertos temas que creíamos que eran importantes, insisto, como la lucha contra la corrupción. Lo intentamos por algunos meses, el gobierno no tuvo la predisposición, no quiso emprender una lucha real contra la corrupción, protegió a una de las instituciones más corruptas que existe en el Ecuador, de peor impresión o criterio público, que es el Consejo Nacional Electoral, y entonces nosotros nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido seguir tratando de hacer una lucha conjunta como se había planteado con varias bancadas, y ese acuerdo político terminó. Esa es la interpretación real de los hechos, más allá de los criterios, esos son los hechos reales de lo que ha sucedido. Oiga, déjeme preguntarle algo que se ha manejado a lo largo del tiempo como una suerte de leyenda urbana. Yo no sé qué tan leyenda urbana sea. Guillermo Lasso propuso a Lenín Moreno que lo nombre Richard Martínez ministro de Economía y Finanzas. No, para nada. Nosotros no estamos en el negocio de nombrar ni funcionarios ni ministros. Esa fue una decisión que la tomó el presidente de la República, asumo yo. No sé quién habrá estado detrás de esas propuestas, pero créame que si Creo estuviera proponiendo ministros y funcionarios, no puedo decir qué porcentaje de los que hoy son funcionarios no lo serían si nosotros tuviéramos la capacidad de decir ponga este o ponga al otro. Pero definitivamente han habido tantos cambios en la administración pública durante los últimos 3 años que se ha demostrado que este gobierno ha sido también errático en escoger y en elegir a sus ministros, empezando por todos esos ministros correístas que al arranque del proceso de Moreno continuaron, ¿no? Inclusive sí, pero está claro que ya no tiene ministros correístas, ¿no? Está clarísimo eso. Si usted me pregunta a mí si Alexandra Ocles es una persona que ha servido toda la vida a Correa, y yo la viví, que trató de liquidar a las organizaciones de la sociedad civil a la cual yo me pertenecía antes de entrar a la política, porque Correa trató de liquidar a las organizaciones de la sociedad civil y quien lo servía en esto era Alexandra Ocles. Hay algunos que no tenemos amnesia en estas cosas, así que yo creo que eso continúa si tú me preguntas a mí. Estamos hablando con César Monge, director nacional del movimiento Creo. A ver, está claro que el presidente Moreno y su gobierno no están aplicando el plan de gobierno con el cual llegaron al poder el 24 de mayo del 2017. Hay varios sectores que son críticos con el gobierno, que asumen que lo que está haciendo Lenín Moreno es aplicar el plan de gobierno de Guillermo Lasso. ¿Es cierto eso? ¿Está aplicando Lenín Moreno el plan de gobierno del movimiento Creo presentado al país en la campaña electoral del 2017? Mira, si Lenín Moreno estuviera aplicando el plan de gobierno de Guillermo Lasso, en vez de haber perdido 120,000 empleos en el último periodo, el país estuviera generando empleos, que es lo que propuso Guillermo Lasso. Ese no es el plan de Guillermo Lasso. El plan de gobierno que se está aplicando no es el plan de Guillermo Lasso. No, quien propuso la creación de 250,000 empleos por año fue Lenín Moreno. No nos olvidemos que Guillermo Lasso propuso 1,000,000 de empleos, Lenín Moreno salió públicamente a decir que eso era demagogia y propuso 250,000 empleos por año, que al final eran lo mismo. Es lo mismo, eso le iba a decir, un millón de empleos en 4 años son 250,000 por año. Sí, son... y eso claramente no se va a cumplir, no se cumplió antes, peor ahora que estamos en estas condiciones. Pero le insisto, varias de las ejecutorias en materia económica y en materia política del presidente Moreno son asociadas a la visión y al pensamiento del movimiento Creo. Al menos hay segmentos de la población que lo piensan así. No. A ver, el mejor ejemplo de que no coincidimos y fue la razón por la cual nosotros decidimos parar de perder el tiempo tratando de llevar adelante temas que creo que le interesaban a toda la población, pero definitivamente no era posible con esta administración actual.
son discrepancias de todo orden, desde lo económico a lo político. En lo político te acabo de dar un ejemplo, el tema del Consejo Nacional Electoral, una institución tan corrupta que tenía organizando elecciones seccionales a personas que habían salido de la penitenciaría, es decir, una vergüenza. Y Alianza País decidió, y el gobierno de Moreno decidió defender a quien preside hoy esa vergonzosa institución pública. Y en materia económica, el mejor ejemplo de que no coincidimos es el hecho de que el gobierno plantea una propuesta de un proyecto de ley que pretende cobrarle impuestos a quienes ganan menos de lo que cuesta la canasta básica, una cosa absolutamente disparatada y absurda. ¿Ustedes no van a apoyar ese proyecto de ley como fue concebido, César Monge? ¿Perdón? ¿Ustedes no van a apoyar ese proyecto de ley como fue concebido? Pero ¿quién en su sano juicio, con todo respeto, Fabricio, y creo que en esto seguramente vamos a coincidir, quién en su sano juicio puede plantear un proyecto de ley donde a alguien que gana $500 tú planteas cobrarle impuestos cuando con lo que gana no puede ni cubrir el costo de la canasta básica? Pero al mismo tiempo, si me permite interrumpirle, de acuerdo en eso, y me queda clara la postura que tienen ustedes respecto de esa tabla de contribución, pero al mismo tiempo también se oponen a la posibilidad de establecer un tributo para las sociedades que, digamos, tengan domiciliadas en el exterior o que tengan bienes en paraísos fiscales, que eso también se ha planteado dentro del debate en la Asamblea Nacional. Digo, yo entiendo la decisión de no respaldarlo uno porque afecta a los que menos tienen. Alguien que gana $500 evidentemente es un valor inferior al de la canasta básica, pero ¿por qué no respaldar lo otro? De que quienes tienen bienes inmuebles o sociedades con bienes inmuebles en paraísos fiscales aporten con una parte y contribuyan para la crisis. Porque tú no puedes apoyar cosas que son ilegales y que luego sientan peligrosos precedentes. ¿A qué me refiero? Quien está llamado a proponer impuestos y a generar política tributaria no es la Asamblea. Y si tú permites que la Asamblea genere política tributaria, mañana seguramente te saldrán los correístas con algún disparate o pretenderán que desde la Asamblea, por ejemplo, se suba el IVA, lo cual sería igualmente ilegal. Es decir, que tú mañana puedes tener una determinada postura, pero lo que no puede ser es que la Asamblea plantee violaciones de ley. Eso no tiene lógica. Y a eso tienes que oponerte si se siguen principios jurídicos y legales. Sobre eso, la postura de ustedes es, digamos, clara. No están de acuerdo con esta propuesta que entiendo sí se va a incorporar finalmente en el informe para segundo debate que prepara la Comisión de Desarrollo Económico de este 2%. No sé mira, yo no sé si se vaya a incorporar, te digo francamente, porque al final del día tiene que aprobarse un informe y vamos a ver si los asambleístas aprueban que se cometa la ilegalidad de permitir que los asambleístas determinen políticas tributarias. Pero ustedes cuestionan la parte legal o cuestionan el fondo. Digamos, hay una discusión legal, constitucional sobre esto que ocurrió en el primer debate. Algunos sectores advertían justamente que esa es una facultad privativa del Ejecutivo. Pero al margen de la discusión constitucional o legal, en la parte práctica, ¿no tiene sentido que también contribuyan quienes poseen bienes en paraísos fiscales, César Monge? Puede ser que sea debatible o puesto al análisis lo que tú mencionas o cualquier otro tema que en materia tributaria se quiera discutir, pero tú no puedes alejar lo de fondo, que siempre es probablemente lo más importante, porque si existen leyes, entonces hay que cumplirlas. Si estás generando una violación de la ley, y te lo dice cualquier jurista. Otra cosa es que Doris Solís y los correístas acostumbrados en la época de Correa a atropellar cualquier ley, piensen que eso se puede seguir haciendo. Pero tú no puedes tener una asamblea que proponga ideas violando leyes, pues entonces, porque resulta esto una contradicción absurda. Así que lo de fondo yo creo que es lo más importante. Si eso está sustentado, entonces procedamos a discutir cualquier materia en términos políticos o en los términos de la Asamblea como corresponde. La discusión evidentemente es constitucional y es legal, esa no puede ser una discusión que debe estar al margen del debate, ciertamente. Yo le quiero insistir, ustedes, al margen de esa discusión, ustedes como movimiento creo sí podrían respaldar que recursos o capitales que estén fuera del país en paraísos fiscales
contribuyan con una parte justamente de esos recursos para paliar la crisis económica? Si estuviera el texto de ley escrito en el sentido que tú mencionas, podríamos sentarnos a analizarlo, pero como dijo Roberto Aguilar en Diario Expreso, estos textos de ley parecía que habían sido escritos con los pies. Y la razón por la cual el pueblo ecuatoriano reaccionó furibundamente cuando se enteró de este impuesto del 2% al patrimonio, no es porque alguien salió a cuentearlos o engañarlos, sino que el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos, empezaron a leer el artículo y se dieron cuenta que este podía ser interpretado de tal manera, o casi de cualquier manera, por lo mal escrito que estaba, y que mañana tú tengas a alguien que empiece a aplicar política tributaria o impuestos a los patrimonios de los ciudadanos ecuatorianos en el Ecuador. Así de mal escrito estaba el artículo, y nosotros obviamente nos opusimos a aquello. Así que si hubiera estado planteado exactamente desde el inicio, como tú mencionas, bueno, la discusión quizás hubiera sido otra, tanto en cuanto hubiera existido también la legalidad, que no era el caso tampoco. Claro, pero ahora se supone, insisto, separo la discusión constitucional y legal y voy al contenido del posible texto que se incorpore. Ahora aparentemente sí está bien escrito. Yo leí el artículo, había un punto y coma que invitaba justamente a la malinterpretación, ese punto y coma en el texto del informe para primer debate. Se entiende que ahora sí podría estar bien escrito, o parece que está mejor escrito ese texto. Por eso mi pregunta, allí sí ustedes podrían sumarse a la discusión, César Monge. No nos podemos sumar a la discusión porque estás violando la ley. Si mañana Lenín Moreno decide en su paquete de medidas o de propuestas tributarias plantearle eso a la Asamblea a través de los canales legales correspondientes, entonces sí, ahí mi respuesta sería, ahí sí podríamos considerarlo y sentarnos a analizar. Es ineludible hacerle la última pregunta a César Monge y se relaciona justamente con la visión que tienen algunas personas que nos están escribiendo. Cuando se habla de Creo, se asocia obviamente con su líder Guillermo Lasso, y a Guillermo Lasso se lo asocia por su relación con el sector financiero, con el sector bancario, eso es público. Y mucha gente dice, ¿cuál es el aporte de la banca para la crisis? ¿Ustedes ven que en esta ley o que en otra política pública se está planteando que la banca también contribuya con sus energías, con impuestos, con contribuciones, valga la redundancia, para enfrentar la crisis? Yo creo que el concepto de que el que más tiene, más pague, es un concepto absolutamente válido y Guillermo Lasso lo ha propuesto. Así que en ese sentido, si la preocupación es Guillermo Lasso tiene muchos recursos, él debería aportar, bueno, primero ya lo está haciendo de su bolsillo. Estamos llevando adelante un proyecto humanitario en 3 ejes que demanda muchísimos recursos y Guillermo Lasso, cumpliendo con su responsabilidad, está aportando de manera muy significativa para ese proyecto de acción humanitaria. Y en términos de un proyecto de ley que siga ese concepto, el primero que ha salido a decir yo apoyo esto es Guillermo. Ahora, de ahí a presentar un proyecto de ley, como te decía al inicio de esta entrevista, donde tú le quieras cargar la mano, no al que más tiene, como puede ser el caso de un ciudadano con el perfil de Guillermo, sino a la clase media o a la clase que no le alcanza ni siquiera para poder sustentar la canasta básica, eso no tiene ningún sentido y nosotros no podemos apoyar algo como eso, dejando en claro que sí, el concepto de que el que más tiene más pague es un concepto que apoya a Guillermo y que está listo a que si mañana una ley no afecta al que menos tiene y obliga al que más tiene a dar de sus ingresos o de su parte para apoyar en un momento humanitario, yo creo que eso sin duda se apoyaría. César, gracias por el tiempo y por estos minutos. Muy amable, buenos días. Gracias a ti, un gran abrazo. César Monge, director nacional del movimiento Creo, conversando aquí en A Primera Hora con la posición de esta organización política sobre esta discusión que se ha generado respecto de gravar, por ejemplo, con el 2% del avalúo catastral a las propiedades cuyos accionistas tengan bienes en paraísos fiscales. Esto se propuso en el informe para primer debate, entendemos que se pretende proponer en el informe para segundo debate. Y obviamente esta postura, digamos, de marcar una distancia con el gobierno del presidente Moreno, le hemos planteado esa pregunta, porque está claro que el movimiento Creo tuvo una suerte de armisticio o alianza con el gobierno del presidente Moreno durante largo tiempo. Y esa alianza se rompió en los últimos tiempos. Eso había que preguntarle. Y plantear y decirles a los oyentes y sobre todo a los internautas
La única manera de que nosotros podamos tener un criterio sobre lo que dicen o lo que piensa la gente es escuchando. Incluso las entrevistas con gente que seguramente ustedes podrían discrepar o podrían no estar de acuerdo. Es la mejor forma de tener un mejor criterio. Además, en este espacio, queridos amigos y amigas, se puede decir cualquier cosa porque no somos perfectos, menos que no honramos nuestro compromiso con la diversidad y la pluralidad, por si acaso. Alguien también me cuestionaba que hoy está hablando César Monge y ayer estuvo Homero Castañer. A Homero Castañer lo invitamos por su condición de vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico y ayer también lo tuvimos a Juan Cristóbal Lloret hablando sobre la ley económica, dos visiones distintas. Hoy tuvimos a una investigadora y activista social con una visión distinta a la de César Monge. Eso es parte de la pluralidad. Hay que entender aquello, de verdad. Yo valoro las críticas, pero sí quiero decirles que dentro de este espacio hay pluralidad absoluta independientemente de cualquier cosa. Y hay que aprender a escuchar lo que dicen los entrevistados. 7 de la mañana con 37 minutos en A Primera Hora.